Bueno, saludos, Ana. Como habías pedido, vamos a hablar de un poco de lo que sería una verdadera república, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a intentarlo de esta manera, que realmente es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, a ver, fundamentalmente, mm, una verdadera república vendría siendo la naturaleza misma de una nación, ¿no? Que se ha expresado, ¿comprende? Y bueno, cualquiera diría, no, no entiendo eso, ¿no? El problema es el siguiente. Precisamente el republicanismo o esta idea de la república es algo evolutivo, no es una manera, es decir, esto no es un invento de nadie, ¿correcto? Sino que a través del tiempo han sido los hombres los coautores de que esta visión de la república llegara a su máxima y su mejor expresión posible, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, desde la Grecia antigua, ¿verdad? Ya se discutía y se hablaba sobre la idea de crear un estado mixto, ¿ok? Esto es fundamental que se entienda porque este es el devenir de donde surge la idea de lo que es la propia república. Con Platón, precisamente, es que tenemos las primeras referencias a esta idea utópica de una forma de Estado republicana, pero en su momento no se llamaba así, sino que Platón describía esta idealización de Estado posible como la politeia, ¿verdad? Entonces, luego más tarde eso se va ocurriendo, ¿no? Porque el problema es ese, que estas constituciones mixtas van ocurriendo en el tiempo. Son los diferentes actores de una sociedad, diferentes poderes de una sociedad que se expresaban más en determinados casos y en otros se combinaban, ¿no? Se aliaban entre estas cosas, ¿no? Ahora, en esto es fundamental eh, decir que, ¿qué sucede? Que Platón describe que había un ciclo, ¿verdad? Había un ciclo en el que se manifestaba una sociedad, y es que, por ejemplo, digamos, el monarca llegaba, se convertía en rey, luego se degeneraba en un tirano, y así sucesivamente, ¿comprende? O se creaban la oligarquía y luego entonces esto degeneraba en otra forma despótica de manera de gobierno y así constantemente. Más tarde, otros, digamos, pensadores de lo que fue la idea esta utópica como una forma ideal de Estado, entonces ya describen este mismo comportamiento, ¿correcto? Y entonces trasciende en el tiempo hacia lo que fue la República Romana o la Rex Pública. Y entonces allí fue donde se dio por primera vez esta constitución mixta, ¿verdad? En la que entonces se empezó a manifestar aquellos poderes de por sí. Entonces, ¿qué sucede? Que es fundamental entender esto para venir a entender de que la república es una forma de Estado en el que existe, es decir, se refiere a una constitución, ¿correcto? Porque, a ver, vamos a diferenciar algo. Eh, una cosa es la constitución escrita, ¿verdad? Y otra cosa es la constitución de tipo, digamos, orgánica, ¿verdad? Es decir, tú puedes llegar, digamos, a un país, ¿no? X, y tú preguntar, ¿no? ¿Cómo está constituido este país? No te van a hablar de una constitución, olvídate de eso, ¿no? Sino que simplemente te van a decir, bueno, este país está constituido, mira, de tal manera, existe un monarca, existe, digamos, los poderes estos de corte ya, lo que es el poder de la iglesia, por ejemplo,
etcétera. Entonces, es decir, siempre tú te encontrabas con que habían naciones que estaban constituidas de X determinada forma o manera. Entonces, es decir, hay que diferenciar eso. ¿Por qué? Porque más tarde, entonces se asume, ¿verdad? Se asume el hecho de hacer una constitución para entonces indicar de la manera en que entonces iba a estar constituida esa nación de por sí. So que la forma de tú resolver, ¿no?, un equilibrio de poder dentro de una sociedad determinada era crear una constitución. Si se quiere entender mejor, una reconstitución, es decir, es reconstituir. De manera que entonces cuando tú creas una constitución o una constitucionalidad, entonces tú estás diciendo lo que tú vas a aceptar, ¿verdad?, en ese, digamos, contrato o en ese acuerdo, ¿verdad? Entonces ya cuando tú defines que tú vas a aceptar esa constitucionalidad, entonces tú tienes una república, ¿verdad? Ahora, no obstante a eso, digamos, esto es de tipo ya meramente formal, ¿verdad? Formal. Pero no obstante a eso, sucede que precisamente como el republicanismo es algo evolutivo en el tiempo, desde las primeras sociedades que pudieron haber existido, la Grecia antigua, sobre todo Occidente, esto va evolucionando en el tiempo, pero hay características muy específicas de lo que ha sido el republicanismo, ¿ok? Una es lo que sería, digamos, lo antitiránico, ¿verdad? Otro sería, digamos, la reivindicación de la libertad y otro sería la ausencia de dominio, ¿correcto? Esas tres características son fundamentales porque digamos que son un común denominador que va a estar presente en toda la evolución, ¿verdad?, de la forma republicana de Estado, ¿correcto? Si hoy en la actualidad precisamente nosotros venimos a tener alguna forma de Estado que se llame republicana y de por sí contenga entonces estas cosas a las cuales siempre ha negado el republicanismo, no existe una república. Es decir, una forma de Estado donde no se reivindique la libertad, donde precisamente exista una manera de dominio y donde exista una tiranía, no es una república. Se le puede llamar de cualquier otra manera, pero no es una república. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Que precisamente para nosotros los cubanos, ya cayendo en el asunto cubano, para nosotros es fundamental entender que el concepto o la idea del republicanismo o de la república está demasiado, por no decir suficientemente, asociado al patriotismo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en el periodo precisamente donde fue, digamos, el periodo colonial, ¿qué fue el periodo del colonialismo? El colonialismo es un periodo donde obviamente había monarquías, ¿verdad?, que tuvieron sus colonias. La monarquía inglesa, las colonias inglesas, la monarquía española, las colonias españolas. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que estas naciones nuevas, entre comillas, empezaron a diferenciarse en muchos aspectos a sus madres patrias, ¿no?, o a estas monarquías que existían. Entonces, ¿qué sucede? Que la forma en la que estas monarquías expresaron su poder para con sus colonias fue precisamente de manera absolutista, de manera despótica, de manera tiránica, de manera... que entonces, precisamente las revoluciones que existieron en estas colonias contra estas monarquías fueron para reinstaurar o instaurar repúblicas, y de por sí es totalmente digamos, el abismo que existe entre lo que es la monarquía y lo que es la república, ¿okay? Es decir, como decía Maquiavelo, solo existen dos formas en que se va a expresar, digamos, el poder de los hombres,
Una es a través de los principados, monarquías de por sí, y la forma republicana. Correcto. Ahora, el republicanismo resguarda también la idea de lo que es el autogobierno de los hombres, ¿verdad? Esto es fundamental porque el autogobierno refiere al hecho de que entonces los hombres serían capaces, ¿verdad?, de complementar una dualidad. Y aquí aparece otra dualidad. A mí me fascinan las dualidades. Porque aquí el autogobierno refiere a la dualidad de el soberano y el súbdito. ¿Ok? Entonces, siempre ha existido a través del tiempo lo que sería el soberano, ¿verdad? Y lo que sería el súbdito. El autogobierno, que queda representada en la forma republicana, es donde los hombres libres van a asumir las dos posiciones al mismo tiempo, las de soberano y las de súbdito. En este sentido aparece otra dualidad, que es precisamente la de los derechos y deberes, ¿correcto? Entonces esto va evolucionando, para mí es algo hermoso de por sí, es decir, es una cosa bella, incluso